Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro. Muy buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Aquí todavía en casita, pero siempre compartiendo una palabra del Señor, que pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Cómo estás? Seguramente allí estarás bendecido, disfrutando la presencia de Dios en tu casa, compartiendo esta palabra que esta noche quiero acercarte. Así que bueno, queremos saludar a todos los que cada vez nos escuchan estas palabras del Señor que compartimos. Queremos saludarlo a nuestros hermanos de Chavás, que tanto extrañamos. Queremos mandar un beso grande a todos, muchas bendiciones del Señor, bendiciones a todos los que ven siempre nuestros videos. El Señor les bendiga en abundancia. Oramos por toda la iglesia, por toda la congregación. Así que por supuesto siempre estamos esperando que el Señor bendiga en abundancia a cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarte a tu corazón y a mi corazón, porque justamente quiero hablarte de lo importante que es tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Saben que con esta expresión de corazón sensible no se refiere justamente a una persona propensa a emocionarse. Viste que cuando generalmente se dice esa persona es muy sensible, tiene el corazón muy sensible, pensamos enseguida que es una persona emocional, ¿no? Que se ríe muy fácil o que llora muy fácil, pero no nos estamos refiriendo a eso, ni tampoco a esas personas que tienen el corazón delicado, que vos podés decir que bueno, hay que darle un trato especial, ni asustarlo, ni preocuparlo. No nos estamos refiriendo a eso con tener un corazón sensible, sino que esto se refiere a aquellas personas que tienen un corazón receptivo. Un corazón sensible es un corazón receptivo a la palabra de Dios en este caso. A ese corazón que es capaz de apreciar algo, pero reaccionar ante eso que está apreciando. Hoy nosotros podemos oír una palabra de Dios, nuestro corazón está recibiendo una palabra de Dios. Entonces, aquel que tiene ese corazón sensible, el corazón receptivo, abierto, dispuesto a oír una palabra de Dios, ese corazón receptivo va a reaccionar ante esa palabra. No es que va a cerrar su corazón porque voy a decir, no me gusta la hermana que está hablando, no me gusta este otro predicador o este otro. La palabra de Dios es una sola, no importando quién la da, sino que es lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestros corazones. Si tenemos un corazón sensible a la palabra, esa palabra que es una semilla va a germinar y va a producir fruto. El día domingo escuchábamos a nuestro pastor hablar acerca de lo que es oír la voz de Dios. Y hemos entendido que uno aprende a oír la voz de Dios siempre y cuando haya aprendido a oír primero la voz de su pastor. Y hoy que en estos tiempos estamos viendo a tantos predicadores, que es muy bueno, es bueno eso, pero lo bueno es poder tener un corazón receptivo a la palabra que tu Padre Espiritual te da, quien sea. Aquí nos está viendo gente de muchos lugares, y aquellos que tienen su Padre Espiritual entenderán que tienen ante otras voces, tienen que aprender a oír
primero la voz de su pastor y preparar su corazón, tener un corazón receptivo para esa palabra. Yo quiero leerte una palabra que está en Efesios, capítulo 4, versículo 17, Efesios, capítulo 4, versículo 17 hasta el 25, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando a los efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. Les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces el apóstol le está hablando a la iglesia, a los hermanos, a que no hagan las mismas cosas que aquellos, que no teniendo limpia la conciencia, dice que cometen con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es la avidez? Es ansia, es codicia, es hacer las cosas sin ningún freno. Hoy nosotros vemos este tipo de personas en el mundo entero, personas que por la codicia realmente tienen un corazón perverso, y dice, esa gente que tiene la mente oscurecida, pensamientos oscuros, pensamientos de mal, de maldad. Esa gente que dice que están ajenos a la vida de Dios. Esa gente no le interesa absolutamente nada de Dios. Aquellos que tienen la mente oscura, que están ajenos a la vida de Dios, que hay ignorancia de Dios en sus corazones. Dice que a esa gente es así, por la dureza de su corazón. Lo acabamos de leer, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mis queridos, la dureza del corazón hace que la gente tenga estas actitudes, tenga mente oscura, que no les importe nada de Dios, que haya ignorancia en su corazón. Y dice que esta gente perdió toda sensibilidad. Esa gente dura, insensible, es la que está alejada de Dios en este tiempo, dice, cometiendo con avidez, cometiendo con ansiosamente, rápidamente, sin ningún freno, cometen toda clase de males. Dice, no seamos como ellos. El corazón duro, insensible, hace esas cosas. Dice que teniendo así, perdiendo la insensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Y qué es la lascivia? Son los deleites carnales. La lascivia está lejos de todo lo que es espiritual, lejos de la búsqueda de Dios, sino que aquel que se entrega a la lascivia solamente quiere satisfacer sus deseos carnales de cualquier tipo. Busqué en el diccionario que es apetito inmoderado de algo. La gente desea algo y no puede poner límites, no puede moderar eso. Hoy vemos un mundo que está hambriento de poder. Vemos gente que quiere dominar sobre otros. Ese hambre, esa sed de poder hace que su mente esté oscura,
que sus pensamientos, sus maquinaciones sean de mal. Eso es porque tienen el corazón duro, insensible a la palabra de Dios. Entonces, aquellas personas, dice, que se entregan a la lascivia, se entregan a sus deseos carnales, los que tienen sed y hambre de poder satisfacer sus deseos en la economía, sus deseos de poder, de estar por sobre los demás, la avaricia, que realmente es terrible la avaricia, porque aquel que es avaro sabe que es un pecado tan grande, porque la avaricia no es solamente no querer gastar. Es un espíritu tremendo que cuando domina a una persona y esa persona comienza a ser avaro, aquel que es realmente avaro sabe que no le importa pisar la cabeza de nadie con tal de poder alcanzar lo que quiere. Entonces, esta gente tiene el corazón endurecido. Y dice, sabe que cada vez que leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta que Dios no quiere que los corazones sean así. Dios no quiere que nuestro corazón sea duro e insensible. Corazones codiciosos que solamente buscan su propio bien. Dios no quiere eso. La palabra de Dios dice en Ezequiel el capítulo 11, dice que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. ¿Para qué hará esto Dios? Pondrá un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón receptivo para la palabra de Dios, porque quiere que cumplamos su palabra y que la pongamos en práctica. Hoy nosotros podemos oír una palabra de Dios, pero cerrar nuestro corazón por muchos motivos. Porque no me gusta lo que se habla, porque no me gusta la persona que lo está hablando. Yo puedo cerrar mi corazón a la palabra de Dios. Pero sabe que cerrar el corazón a la palabra de Dios hace que no demos fruto como Dios quiere que demos fruto. Yo te voy a llevar a leer unos versículos. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice la palabra, como dice que es necesario que con más diligencia prestemos atención. Con más diligencia. ¿Qué es con más diligencia? Con más cuidado, poniendo más interés, poniendo prontitud, prisa. Aquel que es diligente es aquel que está presto, el que está allí, listo para comenzar la carrera, está listo a escuchar algo para actuar. El diligente hace las cosas con cuidado, minuciosamente, no hace las cosas así a la apurada, sino que aquel que es diligente no solamente oye, sino que presta mucho cuidado y atención a lo que oye, poniendo interés en lo que oye. ¿Usted vio cuando le está hablando a alguien y usted ve que esa persona está
Uno que le dice, ¿me estás escuchando? ¿Está atendiendo diligentemente a esa persona? ¿O está con la atención en otro lado? Entonces tenemos que decirle, ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Porque ¿qué pasa? Está escuchando, pero no está siendo diligente. O sea, no está prestando atención con cuidado a lo que le estamos hablando. Dios nos dice que tenemos que ser diligentes, prestar atención a lo que se nos está hablando, no sea que nos deslicemos. Entonces, el corazón que es receptivo, el corazón sensible a oír la palabra de Dios, es aquel que va a poner interés a lo que Dios está hablando en este tiempo. Dios no quiere que seamos insensibles porque esto trae muchas consecuencias. Trae muchas consecuencias que no son buenas para nosotros. Volviendo a Efesios, estábamos en Efesios capítulo 4, vamos al capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 11, dice la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Él habla que estas obras de la gente que tiene el corazón duro, como hablábamos antes, las cosas que ellos hacen son infructuosas. Dice que no participemos de esas cosas, de las cosas que hacen o de las cosas que piensan aquellos que tienen el corazón endurecido, porque no nos olvidemos que leímos que esa gente tiene pensamientos oscuros. En otra versión un poquito más actualizada nos dice que no compartamos las cosas que ellos hacen. Dice en el mismo versículo, dice, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a luz. Más bien descubrir esas cosas que hacen, pero no compartirlas, porque ellos tienen el corazón endurecido. Entonces, hermanos queridos, para ir concluyendo, la insensibilidad a la palabra de Dios nos hace improductivos, nos hace infructuosos, leímos la palabra, sin fruto. Ser insensible a la palabra de Dios nos hace estériles, estériles. Y Dios quiere que nosotros seamos productivos en el reino de Dios, que podamos dar los frutos que Él espera que nosotros demos. Hermanos queridos, por eso se va fijando cómo esto es una cadena para ir dando cierre a esto. Hermanos, el corazón sensible, receptivo a la palabra de Dios, no importando, sacando de lado los prejuicios, sacando de lado un poco las cosas religiosas que muchas veces guardamos. El recibir la palabra de Dios va a hacer que esa palabra germine y produzca en mí los frutos que Dios espera ver de mí, los frutos que Dios espera ver de vos. Dios nos ha hecho personas con la capacidad de decidir, y hoy está en nuestro poder decidir si yo quiero oír la palabra de Dios y que traiga buenos frutos a mi vida, o cerrar mi corazón y no dejar que la palabra actúe en mi vida. Dios envía la palabra. Dice en Isaías capítulo 55, si no me equivoco, dice que Él envía la palabra para que la palabra haga la obra que Él quiere que haga. Entonces, uno no inventa la palabra que quiere traer, sino que aquí compartimos lo que Dios ha dejado escrito. Y que siempre que nosotros oigamos
y no quede ahí, sino que seamos atentos a lo que estamos oyendo, diligentes. Podamos nosotros poner por obra esa palabra. ¿Qué significa poner por obra? Es vivir esa palabra. Es mucho más que hablar. Es vivir lo que yo estoy aprendiendo de parte de Dios. Si no, de lo contrario seríamos como dijo Dios en Isaías. Él dijo, este pueblo de labios me honra. Dice que me ama, dice que me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dijo eso Dios? Porque esos corazones decían que amaban a Dios, decían que creían en Dios, decían que alababan a Dios, pero sus hechos lo negaban. Sus corazones en realidad estaban lejos de Dios, porque no habían oído atentamente, como leímos en Hebreos, y se habían ido deslizando. Y uno se va deslizando y no se da cuenta, Dice el apóstol Aníbal que cuando nos deslizamos es caernos de a poquito, resbalarnos de a poquito, que ni cuenta te das. Pero que el Señor nos guarde en este tiempo. Y aún estando en nuestra propia casa, no nos deslicemos y no nos vayamos tras otras cosas y pensamientos que no convienen. Hay algo especial que Dios quiere para nosotros este tiempo. Y yo voy a cerrar con este versículo que está en Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Versículo 39 al 41. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, dice el Señor. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Damos gracias al Señor. Daremos gloria a Dios todos los días de nuestras vidas, porque Él es bueno y porque es misericordioso. Y porque Dios espera de nosotros que sensibilicemos nuestro corazón hacia la palabra, que podamos oír la palabra de Dios, pero no solamente oír de oídas como Job, y que la palabra pase de largo, sino poder estar atentos a cada palabra que nosotros oímos, a cada palabra, tener el corazón receptivo, estar atentos, ser cuidadosos en cada cosa, en cada detalle que podamos oír, para que esa palabra traiga los frutos en mi corazón. Dice acá que Dios nos dará un corazón. ¿Qué clase de corazón Dios te va a dar? ¿El de piedra o el de carne? El de carne. Porque Dios espera que tengamos corazones sensibles. ¿Para qué? Dice, para que me teman. No es tener miedo a Dios, sino es buscar, tener temor de Dios, estar en la voluntad de Dios, cuidar lo que Él nos dice en su palabra, tener cuidado de ella para poder vivirla. Dios quiere eso porque dice que cuando nosotros hacemos esto, sensibilizamos nuestros corazones a la palabra de Dios, entonces dice que tendremos bien nosotros y nuestros hijos. Siempre es más que obvio que cada uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Vos querés lo mejor para tus hijos. Si querés lo mejor para tus hijos, empezá a ser sensible a la palabra de Dios. Y no con un espíritu de crítica, sino simplemente a recibir la palabra de Dios. Porque siempre la palabra
va a traer buenos resultados a tu vida y a la de tus hijos. Dios es Dios de familia. Dios no trabaja solo individualmente. Dios, cada vez que nos da una palabra, no es solo para mí, es para los que vienen después de mí. Entonces dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Como cuando vos te alegrás cuando le das un lindo regalo a tu hijo. Vos como mamá, como papá, ¿cómo te alegrás y te gusta ver la carita de tu hijo cuando recibe algo que le estás regalando, algo que él estaba queriendo? Vos sabías lo que él quiere, entonces le haces el regalo. Y esos que somos hombres comunes y corrientes. Imagínate cuánto más se alegra Dios, el corazón de Dios, haciéndonos bien. Cuando nosotros tenemos este corazón sensible, mi querido, mi querida que me estás escuchando, Dios no se va a cansar de hacerte bien y de alegrarse haciéndote bien. Aquellas cosas que estás esperando, que estás pidiendo a Dios, simplemente sensibiliza tu corazón para recibir la palabra de Dios. Cada vez que la escuchás, ser receptivo. Decir que podamos nosotros decir hoy como dijo David: Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu renovado. Si necesitas hacer eso, hacelo esta noche. Hagámoslo juntos. Oremos al Señor y pidamos al Señor que nos cambie el corazón. Señor, yo quiero cambiar los años, la vida. Tal vez me han endurecido un poco, pero nuestro pasado y las cosas que hemos vivido no son un impedimento para que nosotros hoy podamos volver a tener el corazón preparado y sensible para recibir la voz de Dios a través de su palabra. Yo quiero orar con vos y me despido. Oramos. Padre Santo, Señor amado, hoy delante de tu presencia estamos, Dios, presentándonos, Señor, con un corazón sincero. Padre Santo, para que tú hagas la obra en nosotros, para que tú quites de nosotros el corazón de piedra, el corazón duro que tal vez con los años se ha vuelto, para que pongas en mí un corazón sensible, un corazón de carne que pueda recibir tu palabra para ponerla por obra y que tu palabra traiga los frutos que tú esperas, Señor, no solo de mí, sino de mis hijos y toda mi descendencia que viene después de mí. Señor, haz tu obra en mi corazón, haz tu obra en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, te saludamos, el Señor te bendiga en abundancia. Hasta la próxima. Quiero enamorarme más de ti, enséñame